esto que dice de Javier Lainez Potice, que el ministro que ha pues ya suspendido temporalmente o quizá ya para siempre este plan B, pues decir primero que está violando la propia Constitución, porque el artículo 105, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que no puede haber una controversia constitucional en materia electoral, ¿no? Ese por una parte. Y por otra, pues también que esto es uno de los muchos agravios de la Suprema Corte, porque hay que recordar que, por ejemplo, en 1998 la Corte pues estableció esto del anatocismo, que es el interés sobre interés, y estábamos en un contexto en aquel momento México de la crisis de Ernesto Zedillo, que se conoció como el error de diciembre o el efecto tequila, donde estaba devaluándose totalmente la moneda y además se había rescatado por medio del FOBAPROA a estos banqueros y a los, digamos, a la gente con mayor dinero. Y en ese mismo contexto, pues este anatocismo, que es el interés sobre interés, pues metía en muchos aprietos a los deudores del sistema financiero. Muchos de ellos perdieron su patrimonio. Ese es uno de los tantos agravios. Yo considero que el peor agravio al pueblo de México por parte de la Corte, pues es el caso de la guardería ABC, ¿no? Esta injusticia que se prestó la Suprema Corte a avalar este crimen de Estado, como lo llamó el ministro Arturo Saldívar el año pasado. Y en ese mismo contexto, preguntarle, presidente, si usted no considera, porque ayer lo decía aquí en la conferencia, que hay que reformar al sistema judicial, pero sobre todo a la Suprema Corte desde la formación educativa. Usted señalaba que pues esto es como muy profundo, ¿no? Y en ese mismo contexto preguntarle si usted no consideraría también que es muy importante que ya se dé independencia al Consejo de la Judicatura Federal, porque ellos son juez y parte a la hora de analizar las corruptelas de los jueces, magistrados y ministros. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, es también la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y así pues nunca vamos a tener justicia, y por eso nunca vemos que jueces, magistrados y ministros lleguen a la cárcel cuando todos sabemos hay corrupción, y muy abiertamente en el caso, por ejemplo, que se ha dejado en la calle a los delincuentes de cuello blanco. Entonces, preguntarle, presidente, si no considera que como parte de esta reforma pues que se requiere para el sistema judicial, pues también se debiera de procurar esta independencia para el Consejo de la Judicatura. Gracias, presidente. Sí, yo pienso que hay que ir a lo estructural. Lo que sucedió, y todos debemos estar conscientes, es que tardó mucho el modelo llamado neoliberal. Se impuso durante mucho tiempo en el país, 36 años. El porfiriato, que es su antecedente, se impuso por 34 años. Eso tardó el porfiriato y echó raíces. Y ni la revolución pudo terminar con prácticas que se crearon durante esos 34 años de la dictadura porfirista. De ahí surgió el tapado, el dedazo, el acarreo, sobre todo la simulación, el decir una cosa y hacer otra, el decir que se respetaba la Constitución, sí, en la forma, pero se violaba en el fondo. Se mantenía una república simulada. Habían tres poderes, pero el poder de los poderes era el Ejecutivo. Habían elecciones, nada más que de antemano ya se sabía quién iba a ganar, porque Porfirio Díaz
enviaba las listas a los estados, a sus hombres fuertes, sus palomas mensajeras, y ya se sabía quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser senadores, o los gobernadores que se eternizaban, igual que él, 20, 30 años en los estados, con hombres fuertes. Bueno, y desde luego, pues, la opresión, la esclavitud, por eso la revolución. Con la revolución se logra avanzar en lo social, es la primera revolución social del siglo XX, la más avanzada en el mundo. Se entrega la tierra a los campesinos, se desmontan los latifundios, se recupera el petróleo que había entregado Porfirio Díaz a los extranjeros, se avanza mucho en las reivindicaciones laborales, la jornada de 8 horas, salario mínimo, otras prestaciones que desde luego pues, no se tenían en el Porfiriato. Había esclavitud en el Porfiriato. La esclavitud en México es abolida después de Porfirio Díaz con la Revolución, 1914, hace relativamente poco, hace 100 años. Entonces, se avanza mucho, pero no en lo político. Lo que decía don Daniel Cosío Villegas, ese gran historiador, deja de dominar doña Porfiria, don Porfirio, ¿sí? Y se queda doña Porfiria, porque no hay democracia después de la revolución. Siguen las mismas prácticas. Es hasta hace poco que empieza a haber democracia en México. Por siglos no hubo democracia en nuestro país. No tenemos tradición democrática, no tenemos hábito democrático. Apenas estamos avanzando en eso. Cuando se establece la política neoliberal, pues lo que sucede es que se profundiza el autoritarismo y se hace evidente de que el dominio público no está en manos de un gobierno democrático, sino lo que existe en realidad es una oligarquía con fachada de democracia. Es lo que predomina, ¿no? Pero son 36 años. No estamos hablando de 1983 hasta 2018. El porfiriato fueron 34. Este predominio del neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue como una calca de aquello, pues caló profundo y tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública. Tuvo que ver con la educación, con la formación de los profesionales. En el caso de la abogacía, desapareció el derecho público y todo fue orientado al derecho privado. Entonces desapareció el derecho laboral, el derecho agrario,
el derecho social, incluso lo constitucional. Y el predominio pues, fue lo mercantil, lo penal, todo lo relacionado con los intereses individuales. Entonces, el problema de fondo es que los abogados que se tienen hoy, con esas modificaciones que se hicieron a los planes de estudio, pues no están preparados ni tienen una mística para defender al pueblo, sino se prepararon para defender intereses personales o de grupos o de empresas o de corporaciones. Entonces, si nos dicen de la Suprema Corte surge otro, Alteza Serenísima, y declara, resuelve de que ahora los 1.500, 2.000 jueces van a ser nombrados por el presidente de la República. Nada más que el presidente tiene que procurar que cumplan 3 requisitos: que sean buenos profesionales, que sean honestos y que sean cercanos a la gente. El presidente diría, ¿y de dónde los voy a sacar? ¿Cómo le voy a hacer? Por eso es un problema estructural que hay que atenderlo. Bueno, se llegó al colmo de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra alma mater, su Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha estado dirigido en 2 periodos por un egresado o una egresada del ITAM, de una universidad privada que fundó una persona buena del sector empresarial con esa concepción, el señor Alberto Valleres, que en paz descanse, pero formando profesionales en función de su visión empresarial. Fue tan exitosa esa universidad que fundó señor Valleres, que de ahí salieron casi todos los secretarios de Hacienda durante el periodo neoliberal. Los economistas, porque esto que estamos hablando de la abogacía también sucede con los economistas y con otras disciplinas. Solo los antropólogos y los arqueólogos se salvan de eso, pero por lo general, entonces, sí es un problema estructural. ¿Sí? Entonces, hay que cambiar los planes de estudio, ¿sí? Hay que regresar a lo público, hay que poner en el centro el interés general, no en lo individual, y también pues hay que democratizar
las instituciones. No descartar la posibilidad que jueces sean electos, magistrados, ministros. En una época eran electos, pero también ¿a quién se va a elegir? Por eso hablo de la necesidad de ir al fondo, a la formación. Pero bueno, otro paso es el que haya una elección, porque pues el pueblo se equivoca menos que la imposición de una persona o de un grupo o de un partido. Va uno más a la segura con la democracia. Y lo otro, pues es que toda esta reforma tiene que impulsarse al interior del Poder Judicial. No tiene por qué meterse el Poder Ejecutivo, porque son poderes autónomos, son poderes independientes. Ellos tienen que estar ya tratando este asunto, no caer en la autocomplacencia, porque el dueño del Financiero, del periódico El Financiero, les hace una encuesta cuchareada en donde el pueblo de México dice que está muy bien el Poder Judicial, que tienen 62 o 65% de aceptación los ministros. Si caen en esa autocomplacencia, si no rectifican, pues entonces va a seguir la crisis en ese poder. Ellos tienen que tomar la iniciativa. Es lo mismo a lo que te refieres con lo de el Consejo de la Judicatura, que dentro del Poder Judicial es el órgano para vigilar el buen comportamiento, el recto proceder de jueces, magistrados, ministros. Para eso es ese órgano, el Consejo de la Judicatura. Pero no hacen nada. Y están miembros que nosotros propusimos al Senado. Y quién sabe qué pasa ahí, los embrujan, porque no hablan, no dicen nada. ¿Saben ustedes de algún juez, de algún magistrado, de algún ministro que esté siendo juzgado o que esté en la cárcel? Ninguno. Es como el castillo de la pureza. O sea, ahí no pasa nada. Entonces, sí, también tiene que activarse el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible? No solo esto del ministro Lainez, ¿no? Su Alteza Serenísima, el ministro Lainez, sino el mismo día que están juzgando en Estados Unidos por narcotráfico o por vínculos con el narcotráfico a García Luna, aquí el Poder Judicial decide descongelar las cuentas de su esposa. El mismo día. Y de otros vinculados a García Luna. Bueno, ni siquiera cuidan la forma. Es mucha la arrogancia, la prepotencia. Y hay que estar cuidando los viernes, porque de repente un juez le da libertad a un peligroso
delincuente. Y hay que estar pendiente porque escogen los fines de semana. Y muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hace falta que se dé este cambio y hay que seguir adelante, hay que continuar buscando la purificación de la vida pública. Muy bien.